Otra solicitud que han hecho es si podríamos profundizar un poco más en lo que es Microsoft Forms. Bien, entonces Forms está dentro de nuestro Office 365 y es una herramienta que nos va a permitir crear formularios o cuestionarios. Como tal, la estructura de ellos es idéntica, lo único es que los formularios los utilizamos para recoger información y los cuestionarios ya los planteamos para que sean calificables. Esa es la única diferencia, ¿cierto? Aquí los tenemos. Cuando entro a Forms, en la parte izquierda de la pantalla me aparece si lo que quiero crear es un nuevo formulario o un nuevo cuestionario. Como les decía, funcionan de manera muy similar. Lo único que debo tener en cuenta es que los formularios no se califican, los cuestionarios sí. El formulario es para recoger información. Vamos a ver aquí un nuevo formulario. Cuando yo entro a un nuevo formulario, pues lo primero que se requiere es colocarle un título, ¿cierto? O el tema del que se va a tratar o la recolección de datos. Entonces puede ser, por ejemplo, datos diplomado. Datos diplomado docencia TIC. Y la descripción. Puedo colocar una descripción para el usuario, la descripción de la información que se va a recoger o qué es lo que se espera. Y aquí tenemos los campos para agregar nuestras preguntas al cuestionario, al formulario, perdón, en este caso. Tenemos las opciones de opción, opciones que va a aparecer una estructura de selección en la cual la persona va a poder seleccionar la opción 1, 2, 3 o A, B y C, de acuerdo a cómo lo coloquemos. Texto, en esta opción, pues la persona va a tener que colocar dentro de una caja de texto su respuesta. Calificación, entonces la persona va a poder colocar una puntuación de acuerdo a una pregunta que nosotros le hagamos. Y fecha, que lo que le va a solicitar es a la persona que coloque un dato de tipo fecha. Esto nos va a garantizar que el dato que la persona ingrese cumpla con la condición de ser día, mes y año, que a veces es un problema cuando recogemos las fechas en cajas de texto. Pues la ventaja de esto es que todas las respuestas las vamos a tener aquí en la pestaña de respuestas y al final vamos a poder descargar los resultados en Excel. Inclusive mientras se desarrolla la encuesta, nosotros vamos a poder ver algunos gráficos del comportamiento de las respuestas. Bien, algunas opciones que debemos tener en cuenta siempre que coloquemos una pregunta. Aquí vamos a tener la opción de colocarla como obligatoria o no. Si la coloco como obligatoria, pues como su nombre lo dice, la persona va a tener la obligación de responder esa pregunta para poder terminar el formulario. De lo contrario, pues puede omitirla, o sea, si quiere la responde, si no quiere no la responde. Y en estos tres punticos que tenemos acá, tenemos las opciones para cada una de las preguntas que vayamos a agregar. Pues estas opciones van a cambiar de acuerdo al tipo de pregunta que nosotros estemos agregando. La más común, pues es la de texto. Y si nosotros nos vamos aquí a las opciones, tenemos algunas restricciones que podemos agregar. En este caso podríamos restringir a que sea un número mayor que, menor que, entre unos números. Bueno, cuando nosotros estamos creando un formulario también podemos crear una bifurcación. Esto lo recomiendo agregar pues después de que tengamos más claro el cuestionario completo. Pero por ejemplo, si yo tengo una pregunta de opción, si me responde la opción A, le digo que se vaya a la pregunta tal, la salte directamente, o si me responde la segunda opción, que se vaya a X pregunta. De esa manera, por lo menos cuando yo le pregunto a la persona, ¿sus padres viven? ¿Sí o no? Si me responde que sí, le pregunto los nombres de los padres, ¿cierto? Si me responde que no, de pronto ese dato no es relevante. Y con la bifurcación puedo agregar ese tipo de comportamiento a la pregunta. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos la opción de tema para seleccionar el tema que vamos a agregar, en este caso el formulario, la vista previa para ver cómo va quedando nuestro formulario. Tenemos la opción de compartir, que ya es para poder enviar el enlace a las personas para que puedan responder el formulario. También tengo la opción para compartir como plantilla. Esto es para facilitárselo de pronto a un compañero para que él pueda crear una copia de ese formulario y modificarlo, o compartir para colaborar, que es para compartírselo a un compañero para que él me ayude en la elaboración de mi formulario. Y en estos tres punticos de acá tengo la configuración. En la configuración pues tengo las diferentes opciones para decir cómo quiero que se comporte este formulario, quién lo puede llenar, si cualquier persona que tenga el vínculo lo puede responder, o en este caso solo las personas que sean de Unipamplona pueden responderlo. Si es así, puedes registrar el nombre
y puedo decirle que una sola respuesta por usuario. Si yo le digo esto, pues me va a solicitar a mí como usuario que ingrese el correo electrónico para responderlo, ¿cierto? Y solo me va a permitir una respuesta por cada uno de los usuarios. Significa que en este caso Wilmer Triana solo podría responder un formulario. ¿Listo? Si está aceptando respuestas, puedo parametrizar la fecha de inicio, la fecha de finalización. Si quiero ordenar las preguntas aleatoriamente, esto es más pensado como en el tipo de cuestionario, ¿cierto? Para las evaluaciones, en un formulario no es tan recomendado. Y le puedo personalizar un mensaje de agradecimiento que le aparecerá a la persona al final. También si quiero que se le envíen notificaciones al finalizar de diligenciar el formulario, ¿vale? Bueno, esto sería con los formularios. Como les decía, los cuestionarios funcionan de manera casi idéntica, ¿cierto? Tengo lo mismo, el título del cuestionario, la descripción y los tipos de preguntas pues son los mismos. Olvidé en la anterior, aquí tenemos más opciones, tenemos la opción de clasificación, las preguntas Likert, tenemos la opción para que la persona me tenga que cargar un archivo, eso también está para los formularios, tanto formulario como cuestionario, una opción para colocar una escala en la que la persona pueda responder y tengo la opción para agregar una nueva sección. Los formularios y los cuestionarios se presentan página por sección. Entonces, si yo tengo un formulario muy grande y estoy solicitando por un lado datos personales, de pronto por otro lado los datos de la materia en específico que estoy tratando, yo puedo separarlo en secciones de tal manera que la persona cuando le esté llenando, llene una página con sus datos personales y después pase a otra página con los datos que le estoy solicitando de un tema en específico. Cuando estoy creando una evaluación, y esa era una pregunta que me hacían directamente, era cómo podía hacer para que las preguntas se mostraran una pregunta por página y no varias preguntas en una misma página. La solución es colocar diferentes secciones. La sección principal como tal es en la que iniciamos, ¿cierto? Y vamos a colocar una pregunta, de texto, pregunta 1. Y yo puedo colocarle la respuesta correcta, en este caso, para que él haga la evaluación directamente. Porque es una pregunta de tipo texto, ¿no? Tendría que ser por lo menos la palabra correcta. ¿Listo? Le colocamos en este caso que es obligatoria. ¿Cuántos puntos le va a dar a esta pregunta de acuerdo al formulario general o el cuestionario general? Quiero agregar una nueva pregunta, pero quiero que aparezca en una nueva página. Entonces vamos a agregar nuevo y voy a decirle que voy a agregar una nueva sección. No le voy a colocar nombre ni nada, no me interesa, solo me interesa que aparezca la segunda pregunta en otra página. Entonces voy a agregar una nueva pregunta que es de opción. Seleccione opción 1, opción 2. Cuando es un cuestionario que es calificable, pues yo tengo que seleccionarle cuál va a ser la respuesta correcta para que él se encargue de hacer la calificación, ¿cierto? Lo mismo, coloco el puntaje que va a obtener y si es obligatoria. Y de esa manera yo puedo ir agregando más preguntas. Como les decía, las secciones lo único que van a hacer es que pueda cambiar de página. Si le doy vista previa, pues se pueden dar cuenta que me aparece la pregunta número 1 en una sola página, ¿cierto? Con la opción para la respuesta es obligatoria, entonces es obligatoria. Voy a colocar una respuesta cualquiera, le voy a dar siguiente y me aparece en la segunda página, en la segunda sección, pues la segunda pregunta. De esa manera yo puedo garantizar que aparezca una pregunta por página al estudiante y que no le aparezcan todas las preguntas en una única página. También puedo colocar 2 o 3 preguntas por página. Ya es decisión de cada profesor de acuerdo a la organización. ¿Listo? Y pues tengo aquí la misma configuración, ¿cierto? Que aparecía para el formulario. Puedo agregar la fecha de inicio, la finalización, quiénes pueden responderlo. En este caso, como es un cuestionario o una evaluación, pues se espera obligatoriamente que sea una respuesta por usuario. Y si quiero que le envíe confirmación, puedo personalizar el mensaje de agradecimiento. Todo normal como un formulario. El comportamiento entre formularios y cuestionarios es idéntico. Lo que cambia es que este es calificable y el otro no. El otro es solo para recibir información. ¿Vale? Entonces, pues la invitación aquí es entrar a los formularios, a probar, a hacer nuestros propios formularios o cuestionarios, a verificarlos, siempre utilizar la opción de vista previa antes de enviarlo a nuestros estudiantes.